Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Tenemos un mensaje que creemos edificará tu vida. Esperamos que lo disfrutes. Selah, por favor, levanten sus manos, cierren sus ojos y olvídense de todo lo que hay a nuestro alrededor, porque nuestras vidas, porque este tiempo se trata de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Muchas gracias, Dios. Levantamos nuestras manos con gratitud, con amor, y en este día te decimos, Señor, sin tu muerte no estaríamos vivos. Sin tu sacrificio no seríamos felices. Es por ti que tenemos todo, y teniéndote a ti, nada, Señor, absolutamente nada nos hace falta. Señor, hoy recordamos, hoy celebramos, hoy adoramos el sacrificio que cambió nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién le da un aplauso a Dios en este día? ¿Quién celebra conmigo lo que Él hizo? ¡Wow! Muy buenas tardes, bienvenidos a la iglesia. Hoy estamos recordando el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús. Por favor, tomen sus asientos. Yo quiero brevemente tomar unos minutos solamente para compartir contigo un tema que deseo de corazón traiga bendición a tu vida. Deseo de corazón que te permita entender un poco más, comprender lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros, lo que Él hizo cuando estaba en la cruz del Calvario. Y para eso yo quisiera recordar una parte de la historia de la crucifixión que a veces solamente es mencionada de manera breve o a la ligera, pero que tiene un gran sentido en la historia de la pasión de Cristo, de la resurrección de Cristo. Todos nosotros sabemos que Judas entregó al Señor con un beso, que Judas fue sobornado y le pagaron para traicionar a su Señor. Eso todos lo sabemos. Todos sabemos que Él vino en la mañana, le dio un beso al Señor y con ese beso señalaba y entregaba a su maestro. Más adelante dice el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Digan conmigo: sangre es el precio. Sabes, hemos entendido que Cristo Jesús en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar, ese lugar que tú y yo merecíamos. No simplemente desapareció el pecado y ya, no simplemente extendió su mano y dijo: ok, los perdono y ya. No, alguien tenía que pagar, y el precio es sangre. El precio es la sangre. Y esta historia de Judas ahorcándose va a ser el principio en un pequeño viaje que nos ayudará a entender qué es lo que sucede con la sangre, qué pasa en la sangre. Porque esta historia, esta narración termina diciendo: y le llamaron a aquel lugar campo de sangre. El precio de la traición de Judas fue suficiente para comprar un terreno. No sé si te diste cuenta, pero con las monedas que le habían pagado a Judas, con eso compraron un terreno. No sé, el día de hoy, por barato que sea un terreno, por pequeño que sea un terreno, que alcance para que se convierta en un cementerio, ¿cuánto costaría un terreno? Quizá ese precio fue el que sedujo el corazón de Judas para entregar a Jesús. El chiste es que con las monedas de plata que le habían dado fue suficiente para comprar ese terreno. Ese era un precio no pequeño, no era sencillo, no era tan barato. Fue una cantidad muy considerable. Me llama la atención que en esta historia a la religión dice, según lo que acabamos de leer, está bien matar. Es más, está bien pagar por matar, pero no está bien que echemos esas monedas a las ofrendas del templo, al tesoro del templo. Para la religión era importante los utensilios más que la vida. A la religión le importaba más la infraestructura. El templo era considerado sagrado y el tesoro del templo era considerado más sagrado aún que la vida misma. Entonces los principales sacerdotes complotearon para matar a Jesús, pagaron por matar a Jesús. En sus corazones ellos pensaban que eso estaba bien. Así es la religión. La religión tiene un sentido equivocado de lo que es importante en realidad.
Pueden matar, pueden pagar por matar, pero no pueden echar ni siquiera ese dinero al cofre, porque consideraban que entonces ahora el cofre estaría maldito. Esta historia nos enseña por qué se convirtió ese terreno en un campo de sangre. ¿Por qué un campo que era de un alfarero ahora se convertía en un campo de sangre? Ese terreno, de alguna manera, ahorita vamos a leer un poco más de la historia, pero ese terreno era un terreno productivo. Un hombre trabajaba o una familia trabajaba en alfarería, fabricaban o reparaban ollas de diferentes materiales. Y es sorprendente porque ese terreno se parece un poco a lo que es la iglesia. De hecho, Dios en alguna ocasión toma la ilustración de un alfarero para representar lo que Dios mismo hace por su pueblo. Es decir, toma nuestras vidas en sus manos, la moldea, la quebranta si es necesario, pero al final de cuentas Dios trabaja en nuestras vidas para que tengamos la imagen que lo represente aquí en la tierra. Pero lo que un tiempo fue un campo de alfarero, lo que un tiempo fue un terreno productivo, ahora era un terreno maldito. Ahora era un campo de sangre. En el libro de Hechos, capítulo 1, se vuelve a platicar la historia, se vuelve a recordar la historia de cuando Judas traiciona a Jesús, le dan estas monedas de plata. En el capítulo 1 y en el verso 16, Pedro le está diciendo a la iglesia: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. A ver, ahora a continuación, la historia se convierte en una historia ya solamente para adultos. Se sugiere discreción, porque el material que verá es bastante gráfico. Dice esta historia: y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio para todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Creo que Judas no hizo bien los cálculos. Probablemente ese lugar tenía alguna colina, alguna peña un poco alta, y Judas pensó en dejar un show a la gente. Me voy a morir ahí colgado, y no hizo bien los cálculos. No calculó su peso comparado con esa rama, o no sé de dónde se agarró, pero no calculó el grosor quizá de la cuerda, no lo sé. Pero este cuate que pensaba quitarse la vida cayó de cabeza, y probablemente era un lugar tan alto que cuando cae de cabeza se parte la cabeza y sus entrañas literalmente quedan esparcidas por el campo. Traje unas fotografías para que veas cómo se ve este accidente, por favor. No es cierto, no. Esto es una iglesia, ¿qué pasó? Pero, ¿te lo imaginas? Este horror, todo Jerusalén se enteró de este escándalo de Judas esparciendo sus entrañas en ese terreno. Ese terreno quedó maldito. Imagínate al alfarero que estaba trabajando ahí, o a lo mejor estaba descansando y le avisaron: hay un cuerpo, alguien se mató ahí en tu terreno. Salió corriendo, probablemente vio esa imagen y supo que nunca más podría volver a trabajar en ese terreno a causa del accidente que había pasado. Porque el derramamiento de sangre humana en tierra era considerado por los judíos un pecado muy alto. Cuando la sangre humana tocaba tierra, era un pecado gravísimo. Por favor, quiero que veas conmigo el libro de Números, capítulo 35. Nos enseña de este grave pecado. Dios les había dicho siglos atrás: no profanen la tierra donde están, porque la sangre humana profana la tierra. No se puede hacer expiación por la tierra. Ya sabemos lo que es expiación. Es cuando alguien toma el lugar del delincuente para que el delincuente sea inocente, pero al que era inocente ahora se vuelve culpable. Eso significa expiar. Pero por la tierra no se puede hacer expiación debido a la sangre que fue derramada en ella, sino por medio de la sangre del que la derramó. No contaminarán pues la tierra donde habitan, en medio de la cual yo habito, porque yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Un fenómeno pasaba cuando sangre humana tocaba la tierra. Quedaba maldita, quedaba profanada, quedaba contaminada. Y la única manera en que pudiéramos descontaminar esa tierra era que aquel que mató al inocente y derramó su sangre, ahora derramara su sangre en ese mismo territorio.
Algo sucedía en el ambiente espiritual cuando la tierra tocaba sangre humana por un asesinato, por violencia. Algo sucedía en la tierra. En el ambiente espiritual quedaba contaminada. Y la Biblia nos enseña dos características en lo que acabamos de leer. Número uno, que la sangre contamina la tierra, la sangre ensucia la tierra. Y número dos, que Dios no puede habitar en ese lugar por la sangre que fue derramada en tierra. De alguna manera, para los judíos, cuando Dios no habitaba entre ellos, era sinónimo de maldición. Era sinónimo que los campos se secaban, de que no había lluvia, de que no había bendición, de que había enfermedades, porque Dios no estaba con ellos. Y Dios no podía estar en un territorio, en un terreno que había tocado sangre humana. ¿Por qué, pastor? Parece algo radical o algo muy exagerado. No. El libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6 dice: el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y algo de Dios fue puesto en el hombre, específicamente en la sangre del hombre. Probablemente hoy los científicos han descubierto el ADN, ese cálculo enorme que nos diferencia, que a la hora de estudiarlo, una pequeña fracción, un pequeño cálculo nos hace diferentes de todos los demás seres humanos. Dios lo colocó en la sangre del ser humano y era la semilla de Dios, la imagen de Dios en el hombre colocado en su sangre. De hecho, en otros versículos de la Biblia se nos enseña que la vida del hombre, y no nos referimos solo a la vida de existencia, sino a la vida que es el sello de Dios, creador de la vida, en el hombre, está en la sangre. Por eso cuando la sangre era derramada en tierra, esto era una abominación, una afrenta, una ofensa para Dios. Probablemente recuerdas conmigo en la historia de Génesis capítulo 4, en el versículo 10, la historia de Caín y de Abel. ¿Sabes? Caín se siente envidia por su hermano y lo asesina y lo mata. Dice la historia, y él le dijo: ¿qué has hecho? Dios le dijo: ¿qué has hecho? Y mire con atención, la voz de la sangre. ¿La voz de la sangre? ¿La voz de la sangre? Si hay médicos o enfermeras, ¿la voz de la sangre? ¿La sangre puede hablar? Claro que sí. La sangre tiene mucho que decirnos a nivel físico como a nivel espiritual. La voz de la sangre, dice Dios, de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Mira cómo cuando la sangre de una persona toca la tierra, algo sucede en el mundo espiritual. Hay un clamor por justicia. Hay un clamor que demanda delante de Dios. Hay un clamor que produce maldición en la tierra. La tierra fue maldita por lo que Adán y Eva hicieron. Pero ahora encontramos que lo que hizo Caín hizo que la tierra fuera maldita por la sangre que estaba clamando delante de Dios. ¿Quieres escuchar la mala noticia de la predicación del día de hoy? En nuestro país se derramó mucha sangre inocente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué México, siendo un país tan rico, sigue viviendo como un país tercermundista? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si el mexicano promedio es muy trabajador? No sé si lo sabes, pero las jornadas de trabajo de la Ciudad de México son mucho más extensas que las jornadas de trabajo en China. Trabajamos más que los chinos. Y luego, ¿por qué parece que México no puede prosperar? Porque hay sangre inocente, sangre humana por generaciones derramada en nuestro país. Esa sangre delante de Dios habla, esa sangre delante de Dios clama, esa sangre le grita al Señor y le pide a Dios justicia. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 22, dice la historia, dice la Biblia: ahora os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus justos hechos perfectos, Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Alguien diga conmigo fuerte: sangre rociada. ¿Por qué si Jesús podía morir de un infarto, tuvo que derramar su sangre en tierra? Jesús podía morir de muchas maneras. Jesús podría simplemente tener un infarto cerebral, tener un infarto en el corazón y morir. Pero no era suficiente, porque el precio es la sangre. Porque la tierra fue contaminada y con ella fuimos malditos todos nosotros que habitamos la tierra a causa de la sangre derramada en tierra. Literalmente Jesús derramó hasta la última gota de sangre en la tierra. Y por eso quiero que observes que la sangre de Jesús no solo fue entregada, sino la sangre fue rociada. La sangre de Jesús no solamente se juntó en una bolsa, en una cubeta y la quemaron. No, la sangre tenía que ser derramada por el principio que estamos aprendiendo, porque la sangre inocente ha maldecido, porque solamente la sangre del culpable derramada en el terreno del inocente podía hacer que la tierra fuera limpiada. Cristo Jesús era el único inocente cuya sangre no había experimentado pecado, pero Él se hizo culpable por nosotros y siendo culpable derramó su sangre desde el madero aquí en la tierra. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Yo quiero que observes lo que Jesús dijo y que celebraremos en un momento más. En Mateo capítulo 26, cuando Jesús está compartiendo con sus discípulos lo que se conoce como la última cena, y establece una ceremonia para recordarlo, y establece una serie de cosas, si tú lo quieres ver desde esa perspectiva, como ritos. Jesús no estableció muchos ritos cuando Él vino a la tierra, pero este fue probablemente el único rito o la única celebración o ceremonia que Él nos pidió repetir, que Él nos pidió recordar, y tiene que ver con su sangre. Tomando la copa, dice el versículo 27, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada. Alguien diga fuerte conmigo: derramada. Díganlo un poco más fuerte: derramada. Porque la sangre derramada clama. Porque la sangre derramada habla a Dios. Porque la sangre derramada en el mundo espiritual, algo sucede en la presencia de Dios, algo sucede en el trono de Dios, que escucha a Dios. La sangre inocente derramada en un terreno, la sangre derramada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: esta es mi sangre, pero no solo mi sangre, sino mi sangre derramada. Y entonces nos enseña algo: este es un nuevo pacto. Permíteme enfocarme hacia el final de esta narración. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta tarde? La sangre derramada, lo que le hacía a la tierra, cómo el terreno era marcado por la sangre derramada. De hecho, hay una historia en la Biblia muy interesante. El rey David ha conquistado el territorio y empieza a tener paz, y todo empieza a salir bien, y de repente el cielo se cierra y por 3 años no hay cosechas, produciendo un hambre terrible. Imagínate cómo te sientes cuando no has comido en todo el día. ¿Cómo eran ellos? Llevaban 3 años con una hambruna tremenda. David busca a Dios y Dios le recuerda que generaciones anteriores Saúl había derramado sangre inocente en la tierra, y por culpa de esa sangre ahora el cielo estaba cerrado. ¿Cuántas maldiciones no pesarán en nuestra vida? No que no seas una persona que trabaje, pero a veces sentimos que trabajamos y las cosas no nos salen bien.
Parece que nos esforzamos por avanzar algo y cuando sentimos que estamos a punto de lograrlo, algo sucede y nos regresamos como si estuviéramos edificando en un campo contaminado, como si estuviéramos trabajando en una tierra que está siendo maldita. Algo sucedió y David, orando a Dios, recibió una instrucción muy fuerte, y es que ahora tenía que derramar la sangre de los descendientes de Saúl para que esa sangre limpiara la tierra. Y así sucedió y volvió a llover y todo salió adelante. Qué importante es entender el principio de la sangre derramada en la tierra. Y Jesús le dijo a sus discípulos: esta es mi sangre derramada. Por favor, dígalo una vez más: sangre derramada. Ahora quiero que por favor recuerdes conmigo que Jesús tomó una copa de vino y le pidió a sus discípulos que la bebieran, considerando que esa era sangre derramada. Acuérdate lo que la sangre derramada hace. La sangre del inocente limpia el terreno del culpable. La sangre del culpable maldice la tierra. Cuando una víctima de un asesinato es derramada en tierra, esa queda maldito. Pero cuando la sangre del que fue culpable es derramada, ahora es purificada. Cristo Jesús, que se hizo culpable por nosotros, concentró en un trago de vino su sangre derramada por nosotros. Ahora yo quiero pedirte un favor. Quiero que pienses que tú y yo somos esa tierra que fue maldita. ¿Por qué, pastor? Porque tú y yo fuimos creados del polvo. ¿Si es así o no es así? A menos que seas marciano o de otro planeta, todos nosotros fuimos creados del polvo. De hecho, físicamente, científicamente, todos los elementos de tu cuerpo, si le quitas el agua, termina siendo hierro, termina siendo metales, termina siendo cosas que están en el polvo. Nuestra vida había sido maldita y Dios derrama su sangre para que este maldito fuera sanado, fuera limpiado. No solo perdonado, sino ahora por ese sacrificio la bendición y la presencia de Dios pueden estar en mi vida, y todo lo que yo haga puede prosperar bajo la dirección, bajo la bendición de Dios, concentrado en una copa de vino. Pero quiero que recuerdes algo conmigo. Cristo no solo murió, sino Él también resucitó. Cristo no solo entregó hasta la última gota de sangre, sino se levantó de los muertos y Él ahora está vivo. ¿Por qué te estoy diciendo esto, iglesia? Hoy lo vamos a celebrar, pero yo quiero que lo entiendas. Porque si Jesús tenía que morir, tenía que resucitar. Bien podía Él morir y no resucitar, y con su muerte, con su sangre, hubiera perdonado nuestros pecados. ¿Por qué tenía que resucitar? Número uno, para demostrar que Él es Dios. No hay otro ser humano en toda la historia de la humanidad, no hay otro profeta, no hay otro iluminado que haya resucitado de los muertos 3 días después y que siga vivo hasta el día de hoy. La narración de la resurrección de Jesús no fue plasmada solamente por sus creyentes. De hecho, los primeros en decir que Cristo había resucitado fueron los soldados romanos, no sus discípulos. Y no fueron a la iglesia, fueron o a sus gobernantes, fueron al templo con los sacerdotes. Oiga, Jesús resucitó. Y luego cientos de gentes vieron a Cristo resucitado. Miles de personas lo vieron vivo, platicaron con Él. Ellos testificaron que Cristo Jesús había resucitado. Esto nos demuestra, número 2, que Él tiene autoridad aún sobre la muerte. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esto me enseña, familia, esto me recuerda que la muerte no derrotó a Jesús. La muerte no le quitó la vida a Jesús. Cristo Jesús entregó su vida y el Padre Celestial lo levantó de los muertos. Uy, alguien lo celebra conmigo. Alguien le da ese aplauso a Dios. Número 3, la resurrección de Cristo nos enseña que nuestra fe, lo que tú y yo creemos, es congruente, tiene una razón de ser. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana, inútil, absurda sería nuestra fe. ¿Por qué?
Antes de predicar, le hablé a un amigo que es doctor y le hice una pregunta. Oye, amigo, ¿qué pasa con la sangre cuando una persona muere? Y él me dijo, en menos de 6 minutos se descompone y ya no sirve. Dígale a su vecino, la sangre de un muerto no sirve. Por eso no hay transfusiones de sangre cuando un muerto, desde un muerto. Sería súper chido que a cualquier accidentado, a cualquier muerte, pues vamos a sacarle la sangre y llenar el banco de sangre. Pero no se puede, porque la sangre de un muerto ya no sirve. Si te van a hacer una transfusión de sangre, tienes que estar vivo para que tu sangre funcione. Tienes que estar vivo para que la sangre funcione. Cristo Jesús resucitó y sigue vivo para que su sangre siga teniendo poder de limpiar nuestra tierra, de sanar nuestros pecados y de perdonarnos y limpiarnos. Venga, dele ese aplauso a Dios bien fuerte. Él sigue vivo. Su sangre derramada no es la sangre de un muerto, es la sangre de alguien que sigue vivo. Y esa sangre sigue siendo de alguna manera en el mundo espiritual, porque aunque ocurrió hace 2000 años, yo todavía no nacía, yo todavía no pecaba, de alguna manera todavía no lo necesitaba. Pero el día que abrí mi corazón al Señor, el día que recuerdo su sacrificio con un poco de vino, el día que con fe digo, esta es sangre, pero no solo es sangre derramada y es sangre de alguien que está vivo. Esa sangre tiene el poder de limpiar, de sanar y restaurarme. En un instante más, no sé si ya te diste cuenta, en la silla frente a ti, en tu silla quizá ahí hay una bolsita con un poco de pan y un poco de vino. Tómala si quieres celebrarlo con nosotros, pero tómala solamente si tú has creído en Jesús y le has entregado tu vida. Tómala si crees que su sacrificio tiene el poder de perdonarte, de sanarte, de restaurarte. Tú que estabas contaminado y de alguna manera en este mundo estabas maldito, en un momento más vamos a recordarlo, pero sin fe, eso es solo una galletita, eso es solo un trago de jugo. Pero creyendo que es sangre derramada, cuando entre en tu boca, cuando entre en tu interior, ese pequeño jugo de uvas, los elementos físicos van a ser parte de tu cuerpo, pero la parte espiritual tiene el poder de sanar, de restaurar y de bendecir. ¿Quién se pone de pie y le da un aplauso a Dios? Pero bien fuerte, por favor. Por favor, todavía no tomes de esos elementos. En un momento más todos juntos lo vamos a hacer, pero hoy quiero que lo celebres, hoy quiero que lo recuerdes conmigo. Vamos a recordar ese sacrificio, vamos a recordar esa entrega. Vamos a considerar que no es sangre de un muerto, su sangre está viva, derramada por nosotros. Entonces no murió, no, sí murió. Entonces está vivo, sí. Entonces no murió, no, sí murió. Bien muerto. Le atravesaron una lanza en su costado. Y cuando ya no había más sangre que salir de su cuerpo, empezó a salir un suero como agua. Literalmente la última gota de sangre la derramó. Pero está vivo, sí, para que su sangre no sea sangre muerta, sangre viva. Por eso su sacrificio es perfecto, de una vez y para siempre. Ahí donde estás conmigo, cierra tus ojos en tu lugar y dile al Señor: Señor, muchas gracias por haber derramado tu sangre. Y por favor, pon énfasis en la palabra derramada. Porque mientras la sangre está en sus venas, mientras la sangre está en un recipiente, no sirve. Pero necesitaba ser sangre derramada para tener el poder de clamar delante de Dios por ti. Necesitaba ser derramada para poder cambiar lo que sucedía en el ambiente físico y en el ambiente espiritual. Por favor, dile a Dios, si lo entiendes conmigo: gracias por tu sangre derramada. Es una sangre con la cual tú haces un pacto nuevo, un pacto perfecto. Todo pacto tiene dos compromisos.
Todo pacto, todo contrato tiene el compromiso. Dos personas firman, dos grupos firman ese contrato. Hay dos partes que celebran ese pacto. Señor, yo también celebro mi parte de fe, de obediencia, de entrega. Porque el precio de todo es la sangre. Es el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Es el sacrificio por Jesús. Por favor, si puedes hacerlo, dale un aplauso a Dios en esta hora. Gracias, Jesús. Solo en mi tristeza, muerto en mi pecado, sin esperanza pedí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó, arrestó a la muerte y mi vida empezó. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Podemos tomar todos juntos el pan. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos, hoy la vida empieza en ti. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comas de este pan y bebas de esta copa, anuncias la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Todos vamos a tomar la copa. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu amor nos inunda hoy. Somos nuevos, hoy la vida empieza en ti. Señor, te damos gracias esta noche, porque al entregar tu cuerpo, al entregar tu sangre, nos diste la vida nueva, nos diste una nueva oportunidad y nos hiciste aceptos delante del Padre Celestial. Gracias, Señor, te adoraremos por siempre.
mensaje, dale la mejor adoración esta tarde al Rey. Dile gracias Jesús, porque con tu muerte me has dado una nueva vida. Gracias Jesús, te exaltamos hoy.